Buenas tardes para todas y para todos. Bueno, un saludo caluroso desde Colombia y muy contenta de compartir este espacio con ustedes y esperando pues que lo que venimos a contar o a decir sea también deje elementos para lo que ustedes están en este momento tratando también de encontrar soluciones en México. Primero quiero comentarles que el paramilitarismo en Colombia no es una cosa nueva, que ha sido una política estatal desde hace mucho rato, porque pienso que siempre se ha dado, los medios informativos siempre han dicho que los paramilitares o las autodefensas salen como contestatando, en una forma contestataria a los grupos guerrilleros, pero si hacemos una indagación en la historia real de las autodefensas y el paramilitarismo en Colombia, fueron creadas como una política estatal, porque quien las auspició directamente fue el gobierno digamos, en un convenio con Estados Unidos en la lucha contra subversiva que había en los años 60, en el miedo de la expansión comunista. Ha sido una política dirigida por todas las élites de Colombia, llámense políticas, económicas, mafiosas y militares. Ha sido digamos que ha sido una alianza estratégica entre estas élites para siempre afianzarse en el poder y de una manera u otra acallar a quienes en un momento dado eran disidentes o que simplemente se oponían a las políticas de Colombia. Por eso en los años 40, 50 hay indicios de grupos de autodefensa ya, como los pájaros y los chulavitas, que eran de tendencias conservadoras, y el objetivo de ellos era quitar las tierras para que los grandes hacendados y terratenientes se pudieran hacer de los mejores territorios en donde habían minerales y había, claro, un gran interés económico. Siempre en Colombia las clases, digamos, las clases poderosas, ricas, han tenido una estrategia de violencia. Han hecho que por medio del desplazamiento y del terror muchas comunidades deban dejar sus territorios para ellos luego apoderarse de estos territorios. Y en los años 60, cuando Estados Unidos empieza su política fuerte contrainsurgente, crea en Colombia grupos de autodefensas para ser, digamos, colaboradores en la lucha contrainsurgente, que en ese momento también empezaba a salir sus primeros brotes de guerrillas ya prácticamente armadas. En ese entonces, no tan fuerte, pero sí se involucró la sociedad civil en estas prácticas, digamos, de contrainsurgencia en los territorios más alejados de Colombia. Pasando, digamos, en los años 70, 78, a raíz, siguiendo con el hilo de la seguridad democrática y la seguridad nacional que implementaba Estados Unidos en ese tiempo, para los años 70, en la década de los 70, salen diversos decretos, digamos, en los que legalizan estos grupos de autodefensas. Entonces, es saber que el nacimiento de las autodefensas y de los paramilitares en Colombia no nace por una iniciativa de grupos aislados, sino que fue una estrategia contrainsurgente directamente del Estado colombiano. Cuando en los años del 70, 80 inician ya los grupos de narcotráfico, digamos ya directamente con el cultivo y procesamiento de la cocaína, la guerrilla en ese entonces también tenía unas alianzas, digamos, con los narcotraficantes, en el sentido que, si bien es cierto, la guerrilla no era quien procesaba ni cultivaba la coca ni procesaba la cocaína, sí cobraba unas extorsiones, digamos, unos impuestos
a quienes los tenían, o sea, estos narcotraficantes. Hay un hecho en la creación ya de las autodefensas, metiéndonos ya un poco en la creación ya de las autodefensas como tal, y es que en los años, a finales de los años 70, la guerrilla empieza a cobrar muchas vacunas, o sea, primero los impuestos eran un poco cortos, digamos, y luego van empezando a incrementar porque lógicamente también los grupos narcotraficantes se incrementan y van llegando a tener más poder. En diciembre, hay un hecho histórico, en diciembre del 81, un comando del M-19 secuestran a una hija del capo Fabio Ochoa. Eso hace que la historia de Colombia y la conformación de las autodefensas y los grupos paramilitares cambie completamente la historia de nuestro país. Porque en diciembre se reúnen en Medellín, hay un concilio, digamos, se reúnen 243 personas en el Intercontinental en Medellín, en la que la mayoría asisten son, claro, narcotraficantes, pero también van militares, van directivos de las petroleras y de algunas multinacionales que en ese momento estaban en Colombia, siendo también vacunadas, como se dice en Colombia, o extorsionadas por los grupos guerrilleros, y se conforma el primer ejército privado. En este concilio en Medellín, cada grupo narcotraficante debía colocar 10 hombres y 2 millones de pesos para conformar un grupo de ejército, el cual tuviera autonomía, digamos, de operar y armamento para también poder pagar extorsiones, pero también para poder trabajar, digamos, en los territorios. El hecho curioso es que a partir de esa época, el M-19, por presiones ya de este grupo, al que le secuestran a familiares, casi toda la familia del entonces Villegas, que era el comandante en ese momento de ese frente del M-19, y matan también a una de sus familias, debe entregar a la hermana de Fabio Ochoa, de los Ochoa, sin cobrar un peso y perdiendo a muchas de sus familias. Entonces, el MAS, que era se llamaba Muerte a Secuestradores, es el primer grupo privado que sale en esta época, digamos, en el siglo, a finales del siglo XX, como una estructura con poder económico y con poder de armamento. Paralelamente, en ese tiempo, también entre los 80 y 86, inician unos acercamientos de las guerrillas con el gobierno para hacer un tratado de paz. O sea, la intensificación de los combates entre guerrilla y narcotráfico fue tan intensa que realmente se vieron abocadas a pedir a buscar una solución negociada al conflicto, y eso hace que pues se implemente la política de paz en Colombia. Lo curioso es que, como ya había una estrategia en la creación de este grupo de muerte a secuestradores, que estaba conformado por paramilitares, por militares, por narcotraficantes, por políticos, pero también por empresarios, el gobierno, al darle como esas prioridades a la guerrilla, hacer un convenio de una desmovilización, lógicamente había se perdía, digamos así, la estrategia que ellos querían implementar, que era arrasar completamente la insurgencia. ¿El por qué arrasar la insurgencia? En Colombia hay muchos territorios que son ricos en recursos naturales y que el gobierno o el Estado nunca les ha prestado la atención debida. Entonces, en esos territorios alejados, los que más estaban allí era la guerrilla fungía como Estado, ¿no? Eran los que implementaban las reglas, había unas mejores reglas de convivencia, de desarrollo, si se quiere decir un poco. Pero lo interesante es que esas tierras tenían recursos naturales que
las élites, que los políticos y los empresarios necesitaban para desarrollar sus proyectos económicos. Y al estar la presencia de la guerrilla, pues no se podía seguir avanzando con este proyecto económico que ellos tenían. Por eso, paralelo a esa época de las negociaciones de paz, se conforman también las unidades rurales de la defensa, que fueron las Convivir, y todas ellas tuvieron digamos, un nacimiento legal, porque lo que se buscaba con las Convivir es que ellas, como miembros civiles ya, ayudaran al ejército o a las fuerzas regulares del Estado a combatir a la guerrilla. En un momento, lo único que las Convivir, porque el objetivo inicial de las Convivir era que fueran informantes simplemente, o sea, ya lo único que hacían era como una especie de inteligencia y entregar información a las fuerzas regulares del Estado. Pero con toda la presión que hubo de las naciones, digamos, de todas las naciones externas, de los grupos de derechos humanos que en ese momento empezaron también a formarse y a empezar a divulgar todo lo que estaba pasando en Colombia, lo que hizo el Estado y lo que hicieron las fuerzas militares fue camuflarse, digamos, hacer unos poderes paralelos, y entonces armaron a todos los grupos que estaban en la Convivir, y no solamente armaron, sino que los dotaron de estrategias militares, porque fueron entrenados militarmente, fueron traídos especialistas, tanto de la CIA como, creo que muchos de ustedes han escuchado a Yair Klein, que es un miliciano de Israel, entrenado especialmente para fuerzas de combate, y ellos fueron entrenados especialmente por estos personajes como una estrategia contrainsurgente. Solo que en ese entonces la población civil también fuimos blanco o fuimos ya metidos directamente en el conflicto, porque todos quienes opinábamos diferente o empezábamos a denunciar los diversos atropellos que habían o que hacían la fuerza pública, fuimos considerados como guerrilleros vestidos de civil. O sea, en Colombia en esa época no podíamos ni ser sindicalistas y decirlo, digamos, libremente, porque fuimos una especie como de vetados, ¿no? Para ponerlo como de alguna forma. Esto nos ocasionó a muchos que trabajábamos con organizaciones sociales a empezar a bajar el perfil, como dijimos muchos, porque realmente la vida nuestra empezó a correr peligro, y simplemente el solo hecho de pronunciar o decir algo que estuviera en contra en ese momento del gobierno de turno, porque no fue solamente un gobierno, fueron desde el 78 hasta el 94, fue sucesivo, los gobiernos que implementaron las prácticas paramilitares y de autodefensa, siempre con un acoso sistemático, digamos, a la insurgencia, pero también a los trabajadores de organizaciones sociales, y quienes estaban fue una persecución muy grande para los presidentes de las juntas de acción comunal, que son organismos que trabajan en cada vereda, en cada barrio, y son como una estructura política, digamos, ¿no? en donde lo que se hace es trabajar las problemáticas de los barrios o de las veredas, y llegar a acuerdos y también ser conmovedores del gasto público. Esas estructuras paramilitares fueron muy, digamos, persiguieron muy fuertemente a las juntas de acción comunal y a los miembros de las juntas de acción comunal. Luego, eso fue en el 70, en el 80, para el 90, ya en el 80 ya venían conformados los grupos que el narcotráfico había hecho de sus ejércitos privados, como fue el MAS, los Pepes, no recuerdo otro, la Falange, que fueron grupos de sicarios y mercenarios especialmente para asesinar y torturar
a quienes se oponían a un proyecto económico, y es importante entender que en ese momento fue la expansión de cultivos de coca más grande que se ha dado en Colombia para esas épocas, porque estos ejércitos privados, que inicialmente era para combatir a la guerrilla por las extorsiones y los secuestros que venían siendo, se dieron cuenta que tenían mucho poder y podían empezar a desplazar a las comunidades enteras para apropiarse de los territorios. Por eso Colombia quizás es uno de los países con mayor desplazamiento que hay, es uno de los más con mayor incidencia de desplazamiento en el mundo. Para el 94, cuando entra Álvaro Uribe Vélez como presidente de la República de Colombia, cuando él entra como presidente de la República de Colombia, ya hay una alianza, digamos, de las Convivir y de los grupos que crearon los narcotraficantes. Todos ellos se aglutinaron en una sola, como las AUC, que todas los conocen, que son las Autodefensas Unidas de Colombia, bajo el mando de Carlos Castaño, que ha sido el peor, digamos, más carnicero que ha habido en Colombia. Pero en general, ya casi concluyendo, es que decirles que el surgimiento de las autodefensas y de los grupos paramilitares en Colombia no hubiera sido posible si no hubiese estado auspiciado por el mismo gobierno y por las clases políticas del país, que ha sido una estrategia de exterminio contra las personas y contra las comunidades, porque hay territorios ricos en recursos naturales y que son necesarios para seguirse expandiendo en un proyecto económico que tienen las grandes élites de Colombia. Eso ha sido todo lo que ha pasado en el desarrollo de las autodefensas y del paramilitarismo. Decirles también que, bueno, en la actualidad, porque aún seguimos, que Álvaro Uribe Vélez hizo un proyecto de ley que se consolidó, que es la Ley de Justicia y Paz, con la cual se legalizó a todos los paramilitares, a quienes habían delinquido, y prácticamente se les dejó en completa impunidad porque ellos no han pagado realmente todos los destrozos que han hecho para Colombia. Con la Ley de Justicia y Paz se buscó legalizar todo lo que ellos hicieron y dejar en completa impunidad a los actores de todas las atrocidades que ha habido en Colombia, que en este momento, a pesar de que en el periodo de Álvaro Uribe se habló mucho que hubo una desmovilización y una entrega de armas, no ha existido como tal, que el paramilitarismo en Colombia sigue, está permeado en la cúpula de todas las instituciones del Estado colombiano, y que aún en los territorios, quienes vivimos en los territorios sabemos que los paramilitares siguen ahí, simplemente cambiaron de nombre, y que el gobierno nuevamente desconoce y trata de minimizar esto que se ha denunciado siempre, porque simplemente dice no, que ya no existen los paramilitares porque se desmovilizaron y que ahora simplemente existen las BACRIM, que son bandas criminales. Entonces, con esto el gobierno se está lavando las manos de toda la responsabilidad que tiene frente a la creación de los paramilitares en Colombia.